a nuestro siguiente tema. Tiene que ver con vectores. Bueno, la clase anterior revisamos la llamada multiplicación escalar o producto punto. Y bueno, ahí ustedes hicieron algunos ejercicios en los que pues pusieron en práctica la forma en que esta operación se tiene que realizar. Y como ustedes se dieron cuenta, pues efectivamente esta operación entre vectores da como resultado una cantidad escalar. Revisamos algunas propiedades. Un dato importante es que esta operación nos permite demostrar mediante técnicas vectoriales lo que nosotros conocemos como la ley de cosenos en triángulos que no son rectángulos. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, ya se los había yo adelantado, es el otro tipo de multiplicación que se puede efectuar con una pareja de vectores. Esta multiplicación nueva y distinta a la anterior se conoce como el producto vectorial o producto cruz. Y similar al producto anterior, a la operación anterior, el nombre es muy sugestivo. Nos estará indicando el tipo de resultado que esperamos obtener, o bien nos está indicando la notación para esta operación. Bueno, el producto vectorial o producto cruz se define para una pareja de vectores A y B, que pueden estar de manera general en 3 dimensiones, y se define a partir de esta notación. Vean aquí nuevamente tenemos A y B, nuestros vectores, expresados en sus 3 componentes, pero ahora la notación, como bien se señala aquí, pues es de un tache o una cruz en medio de estos dos vectores. Recuerden, es similar a, por ejemplo, si nosotros queremos denotar una suma de vectores, pues ponemos a estas dos cantidades y explícitamente el signo de suma, de adición. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo con una nueva, con un nuevo símbolo para denotar la operación llamada producto vectorial o producto cruz. Bueno, ahora, ¿cómo desarrollamos esta operación? Bueno, pues aquí les muestro. ¿Alguien no está familiarizado con los llamados determinantes? Yo no alcancé a ver ese Yo. tema, profe. Yo tampoco, Yo tampoco. Ok, vale, bueno. Entonces vamos a comentar rápidamente en qué consiste el determinante, al menos para poder calcular esta operación, el producto vectorial. Hay toda una teoría para determinantes que evidentemente pues no la vamos a ver, solamente vamos a utilizar lo que necesitamos. Bueno, ¿cómo se va? Primero tenemos que armar el determinante. Tenemos que construir ese objeto llamado determinante. Bueno, este objeto llamado determinante, en este caso, es un arreglo de elementos colocados en 3 filas y 3 columnas. ¿De acuerdo? En la primera fila vamos a anotar a los vectores unitarios en el orden que los hemos mencionado, I, J y K. En ese orden, que es lo que tenemos aquí en color amarillo. ¿De acuerdo? I, J y K. Cada uno de estos vectores unitarios se convertirá a continuación en el elemento principal de lo que serán 3 columnas. Bueno, la siguiente fila, como ven aquí, se va a llenar con las componentes del primer vector que vamos a operar. Por ejemplo, aquí el vector que está a la izquierda es el vector A. Entonces van a ir primero sus componentes. La componente X debajo del vector unitario Y, la componente Y debajo del vector J y la componente Z debajo del vector K. Entonces, hasta este momento hemos llenado
2 filas. Y hemos ubicado estos elementos en 3 columnas. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Vale, ok. Bueno, después vamos a poner a jugar las componentes del vector B, la del segundo vector con el que vamos a estar operando. Y entonces, nuevamente, componente X del vector B en la primera columna, componente Y en la segunda y componente Z en la tercera columna. Y listo. Esto que tenemos ya construido es lo que vamos a llamar el determinante. Y además también por notación, ustedes si googlean, ¿no? Determinantes y buscan imágenes de determinantes, les van a aparecer siempre que está esto, este arreglo está en medio de 2 líneas verticales, como si fuese un valor absoluto. Pero bueno, del tamaño de todo este arreglo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Por el momento no, profe. No, profe, ¿Vale? una duda. Ok, bueno. Entonces, hemos armado el determinante nada más. Ahora vamos a ponerlo a trabajar, ¿no? Vamos a empezar a hacer los cálculos. Bueno, para desarrollar este determinante, lo que se hace es lo siguiente. Primero, vamos a asignarles valores, bueno, signos positivos o negativos, de forma alternada a los que vamos a llamar líderes en cada columna. Por ejemplo, en la primera columna, el elemento líder es el vector unitario Y. Entonces, le toca el signo positivo. La siguiente, al siguiente elemento, el vector J, que es el líder de la siguiente fila, le toca el signo negativo. Y al vector unitario K, le vuelve a tocar un signo positivo. Si este determinante tuviese más columnas, no sé, un número n por acá, un p, un s, por ejemplo, a esos elementos les tocarían los signos alternados, menos, más, menos. Y así, si eso se extendiera más. Pero bueno, aquí solo tenemos 3 columnas, así que los signos que agregamos o asignamos son más, menos y más. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Entonces siempre se inicia con el signo más. Sí, siempre se va a iniciar con el signo positivo en el elemento del extremo izquierdo, Vale, superior sí. izquierdo. Ahora lo que sigue era tapar una de arriba y una bueno, la que está y Sí, cruzar, ¿no? A por Y por... exactamente. Sí, ¿no? El siguiente paso, después de hacer esta asignación de más, menos, más, viene a ser lo siguiente. Siguiente paso, entonces. Vamos a, aquí yo lo voy a hacer tal cual, voy a cancelar, o vamos a hacer de cuenta que la primera fila no está, ni la primera columna. Y vamos a imaginar que estos elementos no están. Les voy a utilizar un marcador un poco más grueso para cubrir todo. Entonces, es imaginar que toda esta fila y toda esta columna no están. Y con lo que vamos a trabajar son estos elementos, estos 4 elementos que quedaron libres. Y lo que vamos a hacer a continuación es operarlos, multiplicarlos de forma cruzada, de esta manera. AY va a multiplicar a BZ y AZ va a multiplicar a BY. Y estas dos cuentas se van a restar. Déjenme ponerles el resultado para que vean lo que está sucediendo. Aquí está, vean. AY se multiplica por BZ de forma cruzada. A ese y a esa cantidad le vamos a restar el producto de la otra multiplicación cruzada, AZ por BY. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale.
Y esa cuenta, ese número que ustedes obtienen al hacer estas operaciones, se va a multiplicar por el elemento que pues le tocó la mala fortuna de ser tachado 2 veces, que es el vector i en este caso. Vean que acá arriba el vector i fue tachado 2 veces, ¿no? Con la línea horizontal y la vertical. Entonces la anotamos aquí. Con el signo positivo. No hay que olvidar eso, que lo abanderamos con el signo positivo. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre este resultado. No, profe. No. No, profe. Todo Ok, bien. vale. Bueno, entonces ahí está. Eso fue el primer término. Sigamos entonces. El siguiente paso es volver a a cancelar la primera fila, pero ahora vamos a bloquear o cancelar la segunda columna. Y ahora vamos a jugar con los elementos que quedaron libres. Entonces, el término que vamos a construir se forma de la siguiente manera. AX por BZ. Vean cómo cómo es este orden. Empiezo del lado derecho y me muevo hacia el lado, perdón, empiezo del lado izquierdo y me muevo al lado derecho. Siempre de esa manera. AX por BZ. Ya que tenemos ese resultado de la multiplicación, le vamos a restar el producto cruzado de AZ con BX. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí, profe. vale. Y es lo que está aquí, lo que aparece aquí en paréntesis de color blanco. Y esta cuenta la vamos a multiplicar por el elemento que quedó pues tachado 2 veces. Vamos a verlo así, que es el vector unitario J, pero con signo negativo. Recordemos que le habíamos hecho esa asignación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Continuamos entonces con el último paso. Mantenemos cancelada o bloqueada la primera fila y ahora bloqueamos la última columna. Y entonces vamos a trabajar con estos elementos que están libres. ¿Qué forma tendrá ese nuevo término? Sería igual a la multiplicación de Z, bueno, de K más bien, El de vector más K unitario K. Ajá. por BX por BY menos BX por AY. A ver, nuevamente. K que multiplica a X BY O- menos BX por AY, ¿no? exacto. Así es. Así queda entonces. Ahí está el término para que lo vean ustedes. AX por BY. Nuevamente empezamos del lado izquierdo y nos desplazamos hacia el lado derecho. AX BY. Y a eso le restamos el otro producto cruzado. AY por BX. Y después agregamos el producto con el vector unitario K. Profe, ¿Sí? ¿y por qué ese menos después de cada multiplicación? Ok, este signo menos que aparece, es decir, perdón, Sí, ese. Ok, esto también viene de la teoría de determinantes. Lo que se está haciendo, pero que no les comenté, fue que en estos 4 elementos que quedaron libres, volvemos a hacer esto, vean. Volvemos a hacer asignación de signos. Entonces a la X le toca un signo positivo y al AY le toca un signo negativo. Por esa razón, AY va acompañado por este menos. Y Ok, eso, pero bueno, en los casos
que vendrán más adelante siempre va a ser menos, ¿no? Entonces. Sí, esta operación siempre va con signo menos, como Ah, estamos aquí marcando. Por eso los pongo en color rojo, para resaltar el que esos signos menos ya están, digamos, como parte de la ecuación. No pueden ser modificados. sí, ok, no vamos a hacer eso. ¿Vale? Sí. Bien, ¿más preguntas, comentarios sobre esto que acabamos No, de profe. ver? Todo bien, profe. Todo bien. Ok, vale, muy bien. Bueno, pues así está. Esa es la forma en que se desarrolla este determinante. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Esto que está aquí, o sea, todo esto que se obtiene de la multiplicación de AY con BZ y la resta con AZBY, está acompañado de I, del vector unitario I. Así que todo este número que ustedes obtienen, ¿qué vendrá a ser? Un vector. No, La el número. componente Exacto, la componente horizontal, X, ¿ok? componente de X, Componente X de un nuevo vector. El elemento que está aquí al lado, el que está acompañado de J, componente Y, será la componente Y, donde le pegamos el signo. O sea, este signo menos que aparece aquí al lado de J, lo podemos operar con la resta que está aquí. Para dejar la Y, perdón, el vector J con signo positivo. Bueno, y el último término, componente El Z, componente de Z. exacto, lo podemos identificar como una componente Z de un nuevo vector. Así que, en resumen, hemos obtenido con este método, con esta forma de trabajar, un nuevo vector. Que, por ejemplo, le podemos llamar vector C, vector P, vector Q, el nombre que ustedes gusten darle, pero lo que tiene que quedar claro es que se está obteniendo un nuevo vector. Y aquí está entonces. Así es como se obtiene un vector a partir de otros dos vectores, mediante el producto vectorial o producto cruz. Entonces, no se vayan a confundir. Tiene que quedar muy claro cómo se construye el producto escalar, el que vimos la clase pasada, y el producto vectorial, que estamos viendo en este momento. Podemos utilizar los mismos vectores, la misma pareja de vectores, para operarlos de estas dos formas distintas. ¿Queda claro entonces aquí lo que ocurrió? Y del nuevo vector no tendría nada que ver su módulo con el producto punto, ¿verdad? Son Eh, operaciones muy aparte, ¿no? exacto, son operaciones distintas. Entonces no habría ninguna relación, por ejemplo, entre operar, por ejemplo, el producto punto de un vector Ajá. y ese producto cruz, o sea, no hay nada en común entre estos dos resultados. Entre los dos resultados, no, porque de hecho, vamos a ver más adelante unas propiedades que cumple este producto. Podría ocurrir que por mera coincidencia, numéricamente, por ejemplo, se me ocurre que aquí el producto de A con C que dio 5, aquí aparezca, por ejemplo, un 5. Pero eso no quiere decir que exista tal cual una relación. Simplemente coincidió que los números dieron un número 5 en alguna de las componentes. Pero alguna relación así sustancial entre estas dos operaciones, no. Porque si se dan cuenta, tienen naturalezas distintas. La que vimos la clase pasada da como resultado un número que además está relacionado con la proyección de un vector sobre otro, lo que vimos como una especie de sombra. Y el vector que estamos obteniendo a través del llamado producto cruz o producto vectorial cumple otras características.
que van a estar relacionadas con los vectores que estamos utilizando, más que con el producto escalar. No sé si logré darme a entender. Y o sea, nada que ver porque mientras uno es una escalar, el otro pues es un vector, ¿no? Exacto. Digamos, desde ahí ya la naturaleza son distintas. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ver unos ejemplos para que vean cómo esto se hace de forma pues, numérica. Entonces, vean ustedes, vamos a obtener el producto vectorial de los vectores A y C de la clase pasada, o de hace 2 clases. Es decir, que ahora vamos a volver a ocupar estos dos, pero en lugar de multiplicarlos de forma escalar, vamos a obtener su producto vectorial. Entonces, el primer paso, pues es construir el determinante. Primero tenemos que construirlo para saber pues, con qué vamos a trabajar. Entonces, aquí vamos a obtener el producto vectorial de A cruz el vector C. Como mencionamos, ¿no? Hace unos minutos, vamos a empezar primero ubicando a los vectores unitarios como líderes de las columnas. Va primero el vector I, después el vector J y al final el vector K. Una vez que estos vectores que están aquí en color azul ya están perfectamente ubicados, seguimos con las componentes del primer vector, el que está a la izquierda, que será entonces menos 3, más 8 y menos 2. Ya están ubicados en sus respectivas columnas y en la fila número 2. En la siguiente fila, ahora anotamos las componentes del segundo vector, el vector que está aquí a la derecha. 1/3, 2/3, menos 1/3. ¿Hasta aquí alguna pregunta al respecto? Ninguna, profe. No, profe. Ok, vale. Entonces, siguiente paso, hacemos esta asignación de signos. Al I le toca el signo positivo, a J signo negativo y al vector unitario K el signo positivo nuevamente. Y ya que tenemos todo esto, ahora sí empezamos a hacer el desarrollo de ese determinante. Una vez más, aquí voy a utilizar los aditamentos para cancelar la primera fila y la primera columna. De ahí está. Entonces, ¿cuáles van a ser los términos con los que vamos a trabajar? 8 por Las menos un damos, tercio, 8 por menos un menos un tercio. tercio y ¿Sí? menos 2 por 2 tercios. Exactamente. La primera cuenta es 8 por menos un tercio. Sigue un signo menos, que eso digamos viene ya de la ecuación o del desarrollo del determinante. Y ese menos multiplicará el producto de menos 2 con 2 tercios. Es decir, tenemos esto que aparece aquí abajo. A ver, compárenlo con lo que se acaba de comentar. sí, pues sí se parece. ¿Sí? Ok, ¿todos de acuerdo con Sí, lo escrito aquí? sí. Vale, entonces vean, aquí vuelvo a dejar con signo, bueno, el signo menos en color rojo, porque ese no lo podemos mover. Ese signo siempre va a estar ahí. Es una resta que forma parte del desarrollo del determinante. Ok, y bueno, no olvidemos que esta cuenta, que está ahora en corchetes, se va a hacer acompañar del vector unitario I, que fue el que se canceló 2 veces. Bien, continuamos. Ahora, manteniendo la primera fila así bloqueada, ahora pasamos a bloquear la columna 2. Y a ver, ¿qué elementos
Ahí ese sería- quedaría menos 3 Ahí por quedaría menos un tercio. menos 3 por menos un tercio. Y en la Ajá, otra sería menos 2 por un tercio. ok. Restándose estas cantidades. Sí. Ahí está entonces. Menos 3 por menos un tercio. Es decir, estamos haciendo esta operación. Menos el que está ahí en color rojo. Ese no lo podemos mover. Forma parte del desarrollo del determinante. Y después el producto de menos 2 con un tercio. Y esta cuenta, nuevamente entre corchetes, la haremos acompañar de menos j. Porque al vector j, al vector unitario j, le tocó el signo negativo en una asignación previa. Bien, continuamos con el procedimiento y ahora bloqueamos la columna 3. Ese quedaría como más K. Más K, Y sí, quedaría con menos 3 por 2 tercios. Menos 8 por un tercio. es correcto. El vector más K, el vector unitario K, multiplicando a lo siguiente. Menos 3 por 2 tercios menos el producto de 8 por un tercio. Lo que restaría ahora por hacer es las operaciones. Vean que dentro de los corchetes son cantidades numéricas, números reales, que pues todos sabemos trabajarlos. Se hacen las operaciones, se hacen las restas, cuidando los signos, porque seguramente va a haber modificación de signos. Y lo que resulte en cada componente dará paso entonces a ese nuevo vector que se obtiene. Primero tendríamos entonces I que multiplica a menos 8 tercios más 4 tercios. Sí, ¿y eso cuánto da? Digamos ya la operación. Menos 8 tercios. Ah, ¿en la primera? Menos, sí, ¿O sí, cuál? toda Ah, la al cuenta final nos da menos 4 tercios. menos 4 tercios por I. Ujú. Sí. Sí. Ok, menos 4 tercios por I. Después, Luego bien, para J tenemos que es menos 3 por menos un tercio, eso da 1, más 2 tercios, entonces tenemos menos 5 tercios por J, ¿no? No, 5 tercios positivo, ¿no? no hay que Porque olvidar ese Pero, signo. sí, no, y la Sí, J, cierto, ese signo. Sí, sí, perdón. No hay que olvidar, ¿no? Este Sí, signo negativo. sí, se me pasó ese. Ok, entonces creo que quedaría algo así, ¿no? A ver, verifiquen si la última componente es correcta. sí, profe, sí me da menos 14 tercios también. Ok, bien. Pues esas serán entonces las componentes de este nuevo vector que vamos a llamar f, ¿no? Por ponerle algún nombre. Ustedes quieren ponerle otro nombre, lo pueden hacer. No olvidando que siempre tenemos que ir acompañando a la letra con una flecha, porque es una cantidad vectorial. Y ahí está, vean. A partir de los vectores A y C, hemos obtenido esta nueva cantidad vectorial. Si comparamos el resultado cuando se multiplicaron de forma escalar de un 5, dio el escalar 5 cuando se multiplicaron con el producto punto. En el producto cruz obtuvimos esto que está aquí, menos 4 tercios por I, menos 5 tercios por J, menos 14 tercios K.
¿Dudas hasta aquí con el procedimiento? No, ninguna, profe. Ok. Vale, entonces, continuamos. Les pido ahora que ustedes realicen esta operación. Determinen el valor, el producto vectorial o producto punto de los otros dos vectores, de B con D. Producto cruz, no, profe, porque dijo producto punto. Ok, sí, producto cruz o producto vectorial. ¿Vale? Y yo espero que no les tome mucho tiempo y quien lo termine, que lo pueda proyectar en pantalla para revisarlo. Profe, tengo una duda. ¿Sí? Em, yo recuerdo que había varios métodos para poder pues resolver estas matrices. Entonces, ¿cómo se llamaba este? Es que me acuerdo que había uno de Kramer, uno de Gauss, creo que era Gauss-Jordan, luego uno de determinante. O sea, sí me topa. Pero eso es para, esos que se mencionan es para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? O sea, Entonces dado me un estoy sistema, confundiendo. lo que pasa es que para resolver un sistema de ecuaciones, pensemos en un sistema de ecuaciones lineal de dos incógnitas. ¿Qué métodos conocen? Sustitución, reducción o suma y resta, igualación. Esos son métodos. Incluso hasta el método gráfico a veces se emplea. Pero ¿qué pasa cuando el sistema de ecuaciones tiene más incógnitas, ¿no? Un 3 por 3, o sea, 3 incógnitas, 3 ecuaciones, o cuatro incógnitas, 4 ecuaciones. Entonces, una herramienta para resolverlo es el método de Gauss-Jordan o método de Kramer. O sea, son herramientas para resolver sistemas de ecuaciones. Y esas herramientas utilizan los determinantes. Bueno, Kramer utiliza determinantes. Ya lo tengo, profesor, nada más lo estoy escaneando. Ok, sí, gracias. Entonces, en esos casos, este determinante, o lo que estamos viendo aquí, es una herramienta más para resolver sistemas de ecuaciones. Va, profe. Sí, porque entonces sí me confundí porque... Bueno, sí capté. Gracias. ¿Sí de nada? Bien, ustedes me indican cuándo dejo de compartir pantalla para revisar el ejercicio. Igual ya acabé, profe. Ya, profesor, ya lo tengo. Ok, bien, entonces Sí, dejo ya. de compartir pantalla. Sí, no sé si se vea. ¿Podría acercar un poco más la imagen? Ahí está bien, gracias. Sí. Bueno, pues igual empecé armando la matriz con los vectores unitarios y JK en la parte superior. Ajá, Anoté las componentes que tiene cada vector. En I, en B pues, tiene 0, en J tiene -5 y en K tiene 6 sí, positivo. En el caso del vector D tiene un -4 en I, 0 en J y 5 positivo en K. Y pues sí, ya empiezo con I y tengo que el producto será 5 positivo por -5 y pues el otro sería 0. sí, Así que pues nada más pongo el -25. En el caso de J, 0 por 5 pues, es 0 y -4 por 6
Aquí creo que se me fue un signo. Bueno, ajá. Menos 24, pero creo debería de ser positivo, ¿no? 24 positivo. Sí, pasa positivo. A 24 positivo y Ok. con terminaría siendo en total negativo. Ya al final debería de ser negativo. No sé si... A ver, menos 24. Mm, Aquí ya al final. a ver, yo tengo duda con el que acompaña a J. A J. Ujú. Sí, porque a ver, si desarrolláramos esto, si pusiéramos todas las cuentas, sería 0 0%. por 5 Ajá. Sí. menos, Ujú. y después iría Sí, el producto de 6 por menos 4. sí, ahí hace falta un menos. Ajá, y aparte, sí. Entonces el resultado debe ser menos 24. Menos 24. Ajá. Al final Ok, ya sería menos 24. exacto. Ok, muy bien. Entonces, respuesta, ¿qué nombre se dio al vector? Es F. F, ok, Ajá. vale. Entonces, el vector F que se obtiene de esta operación vectorial tiene como desarrollo o forma rectangular menos 25i, Ujú, menos 24j, menos ujú. 20k. Sí. ¿Ok? ¿Alguien obtuvo algo distinto o todos de acuerdo con el resultado? Igual me había equivocado en el más. Igual le puse más 24. Pero Ok, ya lo corregí. vale. Sí. Entonces, recomendación, y eso es general. En el desarrollo de los determinantes, como ven, hay muchos signos negativos que aparecen. Sí. Hay que tener cuidado con ellos. O sea, realmente hay que cerciorarse de qué va con qué para no cometer el error de cambiar el signo. Yo creo que esa es la mayor Entonces el dificultad. profesor, entonces el vector resultante igual es un vector unitario. ¿Este es un vector unitario? No. No, el resultante, el que tiene como F. Ah, no, en general no. Aquí debería entonces ponerse una flecha más que un acento circunflejo. Sí, sí, sí. Lo hice feo, ¿Ok? pero sí. Vale. Pero ahí está. Nótese que con el acento circunflejo ya en automático surge la pregunta, ¿ese era un vector unitario? Sí, no, no. De ahí la importancia de la anotación, ¿no? Que nos ayuda a identificar cosas. Bien, ¿dudas, comentarios jóvenes hasta aquí? No, todo bien, profe, gracias. ¿No? Vale, ok. Entonces, vuelvo a compartir pantalla para mostrarles lo siguiente. Bien, entonces, ustedes ya realizaron el producto vectorial de B con D. Y aquí yo les muestro que aquí yo calculé el producto de D con B. ¿Notan? Que yo solamente lo que hice fue intercambiar el orden. Primero va el vector D y después el vector B. Eso en el terminante pues significa que tenemos que cambiar las filas. Comparen con lo que ustedes escribieron y notarán que pues aquí están las componentes del vector D, menos 4, 0 y 5. Y abajo las componentes del vector B, 0, menos 5 y 6. ¿Sí esto es claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Vale, ok, entonces parece algo inocente, solamente cambié el orden. Pero si uno hace las cuentas, hace el desarrollo, tal cual ustedes lo hicieron, cuidando, claro, ya ven, los signos que luego ahí nos pueden jugar mal, se obtiene este resultado. Lo muestro. Esto que está en color azul. ¿Qué notan al compararlo con lo que Se ustedes cambió el obtuvieron? Los signo. signos nos salieron al contrario. Todos. Todos, exacto. Ujú. Comparando los signos, ustedes obtuvieron todas las componentes con signo negativo y en este caso todas las componentes signo positivo. Y eso ocurrió solamente por intercambiar el orden de los vectores. Entonces no es conmutativo el producto cruz. Exactamente, el producto cruz no es conmutativo. Cuando uno intercambia el orden de los factores, el precio a pagar es que todas las componentes cambian de signo. ¿Y recuerdan qué significa? Pues que todas las componentes sean multiplicadas por el escalar menos 1.
Sí, que cambia de dirección. Exactamente. Este vector que yo estoy obteniendo y que llamé T está apuntando en alguna dirección, en algún octante en todo el espacio tridimensional. El vector que ustedes obtuvieron está apuntando en la dirección opuesta, rotado 180 grados. Entonces, ¿cómo sabemos cómo deberíamos de acomodar los vectores para hacer el producto CRUSPRO? En un problema se les tiene que indicar claramente qué operación, ¿no? O qué vector va primero. ¿No también se puede especificar que el vector resultante debe de ir a la derecha o a la izquierda? Ok. O simplemente nos va a decir multiplica, en este caso, D por B y tenemos que ponerlo tal cual, ¿no? Sí. En ese caso creo que ahí sería lo más adecuado, porque decir anticipadamente qué dirección es complicado, porque, por ejemplo, aquí este vector está apuntando a alguna región del espacio, que no olvidemos, es Tridimensional, sí. tridimensional. Entonces, ahí Sí. decir si está a la derecha o a la izquierda es complicado. Entonces, lo más conveniente para evitar confusiones es decirles claramente, multiplica el vector B con el vector D, en ese orden. Entonces podemos entenderlo. Primero va el vector B y después el vector D. Como se nos escribió en el enunciado, ¿no? Que primero está el B y luego el D. Sí. O bien el mismo enunciado les puede poner esto, ¿no? Calcula esta operación. Entonces ya con lo que le están dando aquí de información, ya no hay ambigüedad, saben que tienen que hacer esta cuenta. Sí, sí, profe. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios con este resultado? Por mi parte no, profe. Todo bien. Ok. Bien, pues eso es lo que está sucediendo. Vean, algo interesante. Resulta que el producto vectorial no cumple con aquello que nos habían mencionado ya seguramente varios años, ¿no? Que el orden de los factores no altera el producto. Pues aquí vemos que un claro ejemplo en el que eso no se cumple. Entonces, pues no hay cosas o hay algunas ideas que no son ciertas siempre. Hay ocasiones en las que encontraremos casos que nos dicen algo distinto. Bueno, vamos entonces a ver ahora, vamos a repasar las propiedades del producto vectorial o del producto cruz. Recordemos que estas propiedades, la idea de tenerlas en cuenta es que nos van a permitir, pues, en algún momento, avanzar en cálculos, ¿no? Bueno, la primera propiedad dice lo siguiente. Si los vectores A y B tienen direcciones paralelas, entonces su producto vectorial es el vector 0. No sé si esto está quedando claro. Si los vectores A y B que vamos a utilizar para hacer la multiplicación tienen direcciones paralelas, tenemos garantizado, ya sin hacer ningún cálculo, que su producto vectorial será el vector 0. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es esto, ¿no? A y B tienen direcciones paralelas. Por ejemplo, puede ocurrir que el vector A, que voy a dibujar en color verde, el vector A tiene esta dirección. Está apuntando en algún lugar hacia algún punto en el espacio. Y a un lado tenemos el vector B. Vean, tienen direcciones paralelas. Los sentidos son distintos. Uno apunta, digamos, hacia el noreste y el otro apunta hacia el suroeste. Pero sus direcciones son paralelas, una respecto a la otra. Bueno, cuando eso ocurra y los ocupemos para hacer la operación vectorial, el resultado que vamos a obtener es 0 en I, 0 en J y 0 en K. El vector 0. Esto también va a ser cierto si, por ejemplo,
Aquí. Si, por ejemplo, hacemos esto, rotamos el vector y hacemos que ahora apunte también de forma, en la misma dirección que el vector A, siguen siendo paralelos. Y entonces se vuelve a repetir esto que acabamos aquí de ver como la propiedad 1. Cada vez que dos vectores tengan direcciones paralelas, el producto vectorial de ellos dos será el vector 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? No, profe, todo bien. Ok, bien. ¿Va a dar un Vamos. ejemplo? Yo tengo una duda, profesor. ¿Sí? ¿Cuál sería la representación geométrica del producto vectorial que tiene que ver con los dos vectores y el tercer, bueno, el resultante? ¿Cuál es su relación Ok. geométricamente? Vale, eso una vez que terminemos de repasar las propiedades, vamos a entrar justamente en ese aspecto. ¿Cuál es la Ah, ok. relación entre los vectores que Sí. se están encontrando? Bien, ok, la propiedad 2. Perdón. Ese de y los vectores A y B, bueno, lo del vector 0. No entiendo. Esa propiedad se puede verificar. Es decir, podemos tomar cualquier pareja de vectores. Por ejemplo, se me ocurre el vector 2i más 4j. Ese está apuntando al primer cuadrante. Y el vector b, que sea paralelo, puede ser menos 2i menos 4j. Este otro vector, el b, está apuntando al cuadrante 3. Si los dibujan ustedes, son vectores que tienen direcciones paralelas. Podemos verlo con un ejemplo tan sencillo como un vector cuyos componentes sean, no sé, 1j, bueno, más Ajá. 3j y 3i. Pues ambos están en el mismo cuadrante, pero en diferentes direcciones y a final de cuentas, pues eso está, más bien están sobre sus respectivos ejes y eso genera que tengan 90 grados entre ellos. Pero si hay 90 grados entre ellos, entonces no son paralelos. ¿No? Ah, es diferente a la otra. Sí, sí, sí. Aquí estamos diciendo lo que ocurre cuando los vectores están. Eso, bueno, no sé si conozcan este símbolo. Ah, sí, es el de paralelo, pero sí lo había O sea, confundido con lo de, con el de 90 grados. ortogonales. Sí, Ajá. el de ortogonal. No, no, no. Sí, sí, No. ese es otro. Entonces sería, por ejemplo, el vector 1, bueno, más bien y el vector 2, bueno, que está en 2i, o sea, que parece un vector. A ver, uno muy sencillo, digamos, para no complicarnos la vida, puede ser el vector i y el siguiente vector que tenga que sea paralelo a este, puede ser el vector menos 3i. ¿Por qué esos vectores tienen direcciones paralelas? Pues podemos dibujarlo aquí rápidamente. X y Y. El vector A, que es el vector I, apuntará hacia la derecha, ¿cierto? Ese será el vector A. Y el vector B que estamos aquí Sí. dibujando apuntará hacia el otro lado. Será un vector que tiene un módulo más grande, pero son paralelos. Apuntan en direcciones. Si aquí yo muevo el vector, aquí, y lo coloco así, vean, son paralelos, ¿no? Sus direcciones son diferentes, pero sus direcciones son paralelas, aunque sus sentidos son diferentes. Uno apunta hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. Si lo pongo aquí es paralelo, si lo pongo acá abajo es paralelo, si lo pongo aquí para que ambos partan del origen, siguen siendo paralelos.
Bueno, de hecho aquí serían colineales. Es muy difícil encontrar vectores paralelos, ¿no? Bueno, siento que es más difícil que encontrar vectores ortogonales. Pues todo va a depender de cuántas componentes estemos trabajando. Por ejemplo, en el plano XY es más fácil, porque solamente hay dos parámetros para controlar, X y Pues Y. es que casi siempre los vectores están como, o sea, sale uno y de donde termina sale otro. Y de donde termina ese sale otro, ¿no? Casi siempre así son los problemas. Por eso es en triangulitos, ¿no? Para hablar de la suma, por ejemplo, que es lo que se estaría haciendo, sí, se forman ¿Y cómo lo se que llamaban grafica una polígonos. multiplicación entonces? Es justamente lo que vamos. De hecho, pues, por ejemplo, el vector anterior, el F o el que ustedes obtuvieron, Ajá. tiene sus componentes, lo pueden representar. Ah, es que se hace un... Es un vector. O sea, la cantidad vectorial es un vector y lo pueden ustedes dibujar. Pero se hace como un cubito, ¿no? O un prisma o algo así. Pues el paralelepípedo. Ah, ¿Sí, ok, no? no. Ok, O no, estoy confundido. no. Eso es la construcción del paralelepípedo involucra el, tanto el producto escalar como el producto vectorial. Y ahorita solamente lo estamos viendo por separado. Ah, sí, cierto. Ahorita estamos repasando puro producto vectorial. Lo Porque, siguiente que se puede hacer es, bueno, pues involucrarlos, ¿no? Ponerlos a jugar ambos de forma correcta. porque el escalar es el que nos da... No, el vectorial... Ay, es que ¿cuál nos da los puntos? O sea, y después sale una línea que es lo que ya nos une todo, ¿no? Ay, no me acuerdo. No estoy entendiendo muy bien Sí, cómo están no, planteando. yo tampoco. No se preocupe. Ok. Bueno, igual y con un dibujo justamente al respecto, pues se puede entender. Pero así en A ver, deje abstracto no busco es. uno y se lo mando, ¿va? Ok. Bien, entonces, ¿queda claro la propiedad 1 lo que dice? Los vectores, cuando tienen direcciones paralelas, tenemos garantizado que su producto vectorial va a ser el vector 0. Y podría, bueno, entonces realmente no pasaría algo en particular con con un vector, dos vectores ortogonales, o sea, realmente no hay algo ahí, en particular como en el anterior. Ok. Ujú. Vamos, déjenme llegar a la propiedad 6 y ahí es donde podré darle respuesta a esa pregunta. Ok, profe. ¿Vale? Ok, en la propiedad 2 dice algo que, pues, de alguna manera se ve en los números reales o nos va a recordar lo que sucede con los números reales. El producto vectorial del vector 0 con cualquier otro vector distinto de 0 va a dar como resultado el vector 0 Es como si multiplicásemos por 0, ¿no? en los números reales, exacto. Ujú. Entonces, bueno, aquí esta propiedad, pues, como mencionaba, pues, nos recuerda a los números reales. El vector 0 multiplicado vectorialmente con cualquier otro vector da como resultado el propio vector 0. Bien, la propiedad 3, ya la habíamos visto con el ejemplo anterior. El producto vectorial no es conmutativo. Si nosotros intercambiamos el orden de qué vector va primero, el precio a pagar es obtener un vector que tiene la dirección opuesta. Está rotado 180 grados. Y es aquí lo que estamos representando. Multiplicar A cruz B es igual a B cruz A, salvo un signo negativo. Y ustedes lo vieron, ¿no? Todas las componentes del vector que ustedes generaron con los vectores B y D difería del que yo les mostré por un signo. Y como bien lo señalaron, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, si multiplicamos en el orden A cruz B, obtenemos un vector C que está aquí en color verde, ¿no? Apunta en alguna dirección.
Y si intercambiamos el orden, obtenemos otro vector D, pero este va a tener la dirección opuesta a ese vector C. Van a tener el mismo módulo, pero direcciones opuestas, invertidas 180 grados. ¿Sí queda claro? Aquí lo que estaría sucediendo, entonces. Sí, profe. Sí, ¿Vale? profe. Entonces, no olviden eso, ¿no? Que el producto vectorial no es conmutativo. Obtenemos dos, si intercambiamos el orden de los factores, el vector que obtenemos van a tener el mismo módulo, pero van a estar rotados uno respecto al otro 180 grados. Bien, la siguiente propiedad es una que ya conocen ustedes, la propiedad distributiva. Vean aquí, la propiedad distributiva nos dice lo siguiente. Si yo tengo un vector a la izquierda y voy a multiplicarlo vectorialmente con la suma de dos vectores, entonces, pues esta operación permite distribuir de esta forma. Esto es exactamente igual a A cruz B más A cruz C. Ese sí aplica, ¿no? En cualquier. Es así. Claro, aquí respetando, vean, siempre el orden de que A va siempre a la izquierda. Y se puede hacer un escalar, por ejemplo, que tengamos A cruz B, más bien 5 que multiplica a A cruz B, y eso podría ser lo mismo que 5A por 5A cruz 5B. Es decir, involucramos una cantidad escalar. O sea, Sí. el producto por una cantidad escalar. Claro, esa operación de hecho es la propiedad 5, la que sigue. Ok, sí. ¿Vale? Ahora, si esta propiedad 4 la leemos de derecha a izquierda, ¿qué nos estará diciendo? Factorizar, más bien estaríamos haciendo una factorización, ¿no? Porque si tenemos que A cruz B más A cruz C, pues el término semejante sería A. Entonces lo factorizamos y tendremos que hay un producto cruz entre A y la suma de B y C, ¿no? Exactamente. Si leemos de forma inversa la propiedad 4, tenemos una factorización. Nos habla de una factorización. Donde el vector A, hay que tener aquí cuidado, siempre se queda del mismo lado. Tiene que estar del mismo lado del tache, de la cruz, para poder hacer esa factorización. Bien. Y ahora creo que es la que César cuestionaban hace unos momentos. De un escalar. En este caso, lo que nos está diciendo la propiedad 5, la propiedad asociativa, es si yo tengo un producto vectorial de A con B y esa cuenta, ese nuevo vector, lo voy a multiplicar por el escalar A, entonces este escalar A se puede asociar con el vector A o con el vector B. Así que no importa cómo cómo asociemos ese escalar, tenemos tres igualdades ahí que son todas equivalentes entre sí. Ok, profe. ¿Vale? Ok. Nuevamente, si leyéramos de derecha a izquierda la propiedad 5, ¿qué nos estaría diciendo? Ya sea que tenemos la multiplicación de un escalar por el vector A o por el vector B, y ese vector resultante va a ser cruz, ya sea con el vector B o con el vector A, dependiendo de quién esté multiplicando el escalar. Entonces, podemos hacer primero el producto cruz de los vectores y después multiplicar por la escalar, que pues igual sería una factorización, ¿no? Exacto. Si lo leemos de derecha a izquierda, nos habla de una factorización, que también se puede ejecutar. Si tenemos un escalar multiplicando un vector, y esta operación se hace un producto vectorial con otra cantidad,
Entonces podemos factorizar esa escalar sin ningún problema. Bien, y la última propiedad que vamos a revisar o mencionar es la siguiente. El producto vectorial, perdón, el módulo del producto vectorial de los vectores A y B se puede determinar de la siguiente manera. Si, por ejemplo, al vector F que yo les mostré anteriormente, o el vector que ustedes encontraron, si les pidiera determinar el módulo, ¿cómo lo harían? ¿Cómo, profesor? Perdón. Sí, si se les pidiera determinar el módulo del vector que ustedes obtuvieron en el ejercicio anterior, ¿cómo lo harían? Pues al principio pues desarrollaría el producto cruz del vector A y por el vector B No, y pero o- así lo harían, o sea, desde antes de ver esto. ¿Cómo lo hacen? Podríamos utilizar lo que hemos visto en clases previas que involucra a los cosenos de posición, algo así, ¿no? Cosenos. No, a ver. Si, por ejemplo, al vector F de la clase del ejemplo anterior. No recuerdo exactamente sus componentes. Creo que por acá los tengo. Ah, sí, menos 25i. A ver, este vector, menos 25i, menos 20, menos 24j, menos 20, creo que sí era así, menos 20k. Si yo les pido determinar el módulo de este vector, ¿qué es lo que haré? ¿Cómo proceden? pues elevo las componentes y jk Ajá, al cuadrado, la sumo sí, y le saco la raíz para su módulo. exactamente. Exacto. Y ya, ¿no? Ujú. Y listo, ya tienen el módulo. El módulo del vector F es igual a menos 25 al cuadrado más menos 24 al cuadrado más menos 20 al cuadrado y se hace la cuenta y demás, ¿no? Eso es lo que saben, cómo ya sacar el módulo de un vector. Ahora, cuando ese vector del que pretenden sacar el módulo o calcular el módulo se ha obtenido mediante un producto vectorial, resulta que tenemos una forma de poder calcular el módulo. Esa forma es la que está aquí. Dice, si, si nos piden calcular el módulo de ese vector, entonces una forma alternativa es la siguiente. Habrá que multiplicar el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que se está formando entre ellos. Y ahora sí ocuparíamos lo de los cosenos directores para obtener la forma para el ángulo. No, porque, a ver, recordemos nuevamente, los cosenos directores, aquí están los ejes coordenados. Para los cosenos directores se requiere solamente un vector. Por ejemplo, aquí está el vector R mayúscula. El coseno director alfa es el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector. Ese es alfa. Aquí no hay ningún otro vector. El coseno beta es el ángulo que se forma entre el eje Y positivo y el vector. Y gamma es el ángulo que se forma entre el eje Z positivo y el vector. Este ángulo teta se está formando entre dos vectores, entre una pareja de vectores, el vector R y un segundo vector, el vector S. Entonces, bueno, sí seguiría con la misma duda. ¿Con quién se toma como referencia para tomar el ángulo? ¿O entre el eje más cercano? ¿En, O en cuál caso estamos hablando? sí, suponiendo esos dos vectores, el R vector y X y el S. vector R, ajá, y tengo al tres posibles ejes, tengo la intersección de los ejes XY, XZ y YZ. A partir de esos tres ejes,
cuál sería el ángulo que está, bueno, más bien, ¿dónde está en el ángulo en esos tres ejes? El ángulo que está entre los dos vectores. No, es que justamente ese ángulo solamente se está formando entre los dos vectores. Sí, No, el ángulo. Ninguno de los tres ejes. no, exacto, no está siendo medido con relación a alguno de los ejes, X, Y o Z. No, 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 no. Ah, O sea, el ángulo está en el plano que se crea entre los vectores R y S, ¿no? No está en el plano X, Y o Y, X Eh, o Z. exacto. Por Ajá. ejemplo, a ver, voy a hacer un nuevo dibujo. Donde, a ver, aquí quito esto. Si se tiene el siguiente sistema, así en 3D. El eje X, el eje Y aquí arriba el eje Z. Podemos tener la siguiente pareja de vectores. Aquí está el vector R, nuevamente. Este vector R va a tener asociados los cosenos directores que le corresponden. Si estamos aquí, si es claro esto. sí, Ok. tiene. Después tenemos otro vector, un vector que voy a llamar el vector S. El vector S también va a tener sus propios cosenos directores. Sí. Ok. Entonces, el ángulo del que estamos hablando en esta ecuación es aquel que se forma entre el vector R y el vector S. Este ángulo. Y se sigue midiendo igual el más chico, ¿no? O sea, Sí, aquí tenemos aquí hay dos ángulos que se están formando. Digamos que el exterior, el que está ahí en color amarillo, y el interno, que es el ángulo en color blanco. Siempre se va a elegir el ángulo más pequeño entre los vectores R y S. ¿Ok? Pero entonces, aquí además tenemos los cosenos directores. Aquí está el ángulo beta para el ángulo R. Por acá anda el ángulo alfa y por acá arriba el ángulo gamma. Ah, ya, sí. Entonces, más bien lo que podríamos utilizar para encontrar ese ángulo sería la fórmula del coseno, ¿no? Que el coseno de teta nos dice que es igual a la multiplicación, bueno, el producto punto de los Ajá, sobre la multiplicación de sus módulos. exacto. Sacamos el seno y lo multiplicamos por los módulos otra vez, ¿no? Sí, Ok, sí, ya le agarré. Es que sí, pero tenía como que esa duda de cuál era el ángulo, pero pues ya dime. Bien. ok. ¿Qué onda? Vale, sí está bien. Entonces, en efecto, este ángulo que aquí nos está apareciendo, y de hecho aquí en el texto, ¿no? Se dice, el ángulo teta es el ángulo que se forma entre los vectores A y B. Es el ángulo del cual hablamos en el producto escalar. ¿Más preguntas? ¿Algún otro comentario, observación? No, ya no. Igual tenía esa misma duda de cómo calcularlo, pero ya me acordé que en el producto punto obteníamos igual, podíamos obtener ese ángulo, pero ya. Ok, vale, entonces mucho cuidado, no confundir, ¿no? Entre los cosenos directores o el ángulo que vimos casi al inicio del tema de vectores, que es el que se forma entre el eje X positivo y el vector cuando el vector está en el plano XY. Entonces, bueno, ahí es Son cuestión cosas de... bastante. Sí, aquí el material es, no hay que perderse, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, bien, entonces, aquí es otra forma de poder determinar el módulo. La forma que ustedes me dijeron es válida. Tomo las componentes. Si conozco las componentes, lo puedo hacer así. Elevo al cuadrado cada una, las sumo todas, saco raíz cuadrada de esa operación y ya tengo el módulo. Otra forma de hacerlo es lo que tenemos aquí. El módulo del primer vector por el módulo del segundo, multiplicado por el seno del ángulo que se está formando entre ellos. no sé, sonaría rimbombante, pero ya en la aplicación, en caso de eso, que no hace el producto cruz, podríamos hacerlo así, que sería el módulo de A por el módulo de B por el seno, y en el argumento tendríamos el arcoseno de la otra operación, ¿no? Del Ok, producto sí, punto.
Sí, sí. Bueno, Claro, si uno quiere pues tener toda la información en términos de los vectores A y B, lo puede escribir de esa manera. Como el ángulo θ como el arco coseno del producto escalar entre el producto de los módulos. sí. ¿Vale? Ok. Bien. ¿Más preguntas hasta aquí, jóvenes? No, No, profesor. ninguna. ¿No? No. Ok. Ahora, Está chido. me hicieron una pregunta hace rato sobre, no recuerdo cómo era, que les dije que lo íbamos a revisar justamente en la propiedad 6. Solo que no recuerdo cómo fue elaborada la pregunta. Creo, el aspecto geométrico, no recuerdo. Sí, ¿cuál es la relación Ajá. geométrica que tiene el Ah, vector AB con el vector resultante del producto cruz? vale, muy bien. Vean, aquí me están diciendo que el módulo del vector C, que es el que se obtiene de la multiplicación vectorial, ¿de qué va a depender? De los módulos de los vectores que utilizamos para construirlo y del ángulo que hay entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vean, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Imaginen, tenemos el vector, así lo voy a dibujar. Tengo el vector C. Este vector C se obtuvo de multiplicar de forma vectorial A con B, ¿de acuerdo? Como el que ustedes obtuvieron en el ejemplo pasado, o en el ejercicio anterior. Bueno. Entonces voy a dibujar aquí el vector A. Y aquí abajo el vector B. Ahí está el vector B. Bien. Aquí hay un ángulo entre ellos, ¿de acuerdo? Sí. Vale, ok, bien. Cuando estos dos vectores apuntan en la misma dirección, ¿qué ángulo hay entre ellos? 0, 180. 0. Vamos a quedarnos primero con 0. 0 grados, muy bien. ¿Y cuánto va a dar esta operación? 0. 0. El módulo es 0. ¿Por qué lo tomamos como 180, profe? Porque primero vamos a ver cuando los dos vectores apuntan en la misma dirección. Ok, sí. Sí, entonces sí sería eso, 180 o 0, ¿no? 0. Apuntan Sí. en la misma dirección, ok. Tienen el mismo sentido. ¿Vale? Cuando tienen el mismo sentido estos vectores, hay un ángulo de 0 grados. Y seno de 0 grados es 0. ¿Qué estaremos obteniendo? Que el módulo de ese vector, ¿cuánto vale? 0. Pues 0. ¿Y qué vector sabemos que tiene módulo 0? el vector 0. Es que como tal no se está formando nada, ¿no? Eso es lo que quiero entender, ¿no? Exacto, no se está formando nada. Es lo que nos está diciendo la propiedad 1. Ya. Sí, Cuando los cierto. vectores tienen el mismo sentido, nos dan el vector 0. Y esa es otra manera de verificar eso que les comenté. Cuando el ángulo que se está formando entre ellos es 0, los vectores apuntan, tiene la misma dirección y sentido, no se está formando tal cual nada. En abstracto sí, porque es un vector, pero realmente Están encimados. Sí. el vector que se construye tiene dimensión 0. O sea, ni siquiera tiene sentido que lo dibuje porque, pues, será un punto si quieren. O sea, como si se quisiera pasar a otra dimensión, Ok, ¿no? Como si bien se pensarlo así. fuera el Z. Exacto. Podríamos decir que el área del paralelogramo que se crea en los vectores es igual a 0, ¿no? Ok, eso es el segundo, un aspecto importante que vamos a comentar, yo creo que en la siguiente clase. Pero bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa si estos vectores tienen están apuntando en sentidos opuestos? ¿Qué ángulo se está formando ahí? ¿Cómo? ¿Podría repetir la pregunta? Parece que estaba anotando. 180, ¿no? 180. Cuando Sí. están apuntando uno a la izquierda y el otro a la derecha. Sí. 180. ¿Y seno de 180 grados?
Es 0. 0 nuevamente. Entonces, volvemos a tener un vector que tiene módulo 0. Ajá, y ahí está entonces. Volvemos a confirmar la propiedad 1 que les mencioné. ¿Cuándo esta función seno es máxima? Cuando el ángulo es de 90 grados. Exactamente. Entonces, cuando los vectores son ortogonales, Ah, sí, cierto. estamos generando un vector que tiene el módulo el más grande posible. Oiga, El profe. uno. ¿Sí? Vamos a ver gráficos porque ya tengo esa foto que le quería mostrar. Ok. O hasta la vale. siguiente clase vamos a ver eso. Pues yo creo que para la siguiente clase, porque necesito rematar con algo importante que está Ok. justamente relacionado con esto que estamos viendo. ¿Sí queda claro entonces aquí este aspecto? ¿Cuál es la relación que sí, hay sí. entre el vector Sí, nuevo, profe. el que se obtiene, y que tiene que ver con cómo están orientados los vectores que se utilizan para construirlo? Sí, profe. Sí, profesor. Y incluso, bueno, ya termina de explicar la propiedad número. ¿Sí? Ok. Vale, entonces eso es lo que nos está diciendo. Curio. Una forma alternativa de calcular el módulo de este vector es, como mencionamos, de esta forma. Bueno, ahora rápidamente quiero que hagan la siguiente cuenta. Calculen, por favor, el producto escalar entre el vector que ustedes obtuvieron en el ejercicio pasado y los vectores B y D. ¿Sí es claro la instrucción? Ustedes O sea, obtuvieron un vector menos F. 25, menos 25, menos 24J, menos 20K. Ajá. Y eso, producto cruz con. Producto punto, con Ah, B y con D. A ver, así me lo trato de imaginar geométricamente y podría decir que deberían de ser iguales. A ver, ¿cómo iguales? ¿Quién? Sí, el resultado del producto punto de F, del resultado del producto cruz de B y D debería de ser igual al producto punto de F con D, ¿no? O sea, sí, o sea, el resultado debería de ser el mismo. Ok, a ver, pues, háganlo para salir de la duda. Sí, a ver qué pasa. Para, no solamente es, pues, si coinciden, sino saber cuánto es. Sí. Entonces, se les pide en este momento que ustedes calculen el producto escalar, producto escalar o producto punto, del vector que calcularon hace ya varios minutos, 25 y menos Pero el que 25. salió con números negativos o el que nos dio de Sí, positivos. Ah, de negativos. el que ustedes obtuvieron, el de Claro. ustedes. Pues nada, entonces habíamos quedado que cuando uno de los vectores no tenía componente, bueno, no tenía una de las componentes y el otro sí se multiplicaba por 0, ¿no? Sí. Sí. Si no aparece explícitamente una componente, quiere decir que el valor 0 en esa dirección. Ok. Sí, sí dan lo mismo, me da 220. La de... ¿En cuál? A ver, ¿cuál? Sí, en el primero, bueno, en ambos me dio 220 el producto punto de F por B. F punto B me dio 220, y en FD igual, o a menos que haya. Es que es el No, producto pues, es que a mí punto. primero me dio 0, porque sería el vector F es menos 25i, menos 24j, menos 20k, Ajá. punto, menos 5j, más 6k. Entonces tengo que eso es menos 25 por 0, porque no hay componente ni Ujú. para
vector B, más menos 24 por menos 5, porque son las de J, más 6 por menos 20. Entonces, menos 24 por menos 5 me da 120 y 6 por menos 20 me da 120, entonces eso me da 0. Y en Y el pues, de F por D igual da 0. Sí, 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 se me fue 100 ahí un por signo. menos 100. Bueno, 100 menos 100 me salió a mí. ajá, sí, sí, Simón. Ujú. Da 0. Bueno, ¿eso qué nos indica, profe? ¿O qué quiere decir? Que el producto punto de un vector resultante del producto cruz de 0 al multiplicarlo Ajá. por sus... Por los vectores que utilizamos para construirlo. Sí, Ok, a ver, recuerden, eso es algo que ustedes ya saben. ¿Qué significa, qué está significando que el producto escalar de dos vectores sea 0? que son ortogonales. Entonces, eso es Exactamente, cierto. exacto. Quiere decir, nuevamente, en el sentido geométrico, que el producto vectorial da como resultado un nuevo vector. Eso ya quedó clarísimo, ¿cierto? Sí. Mediante el determinante. Pero ese vector resulta ser ortogonal a los dos vectores que utilizamos para construirlo. O sea, no es cualquier vector, es un vector ortogonal a ambos. Entonces, bueno, aquí yo ocupé el vector t, el que yo obtuve, que solamente difiere por un signo negativo en comparación al de ustedes. Pero la conclusión es la misma. Vean aquí. Aquí yo intenté representar lo más posible esta figura en 3 dimensiones. Vean, tenemos los ejes coordenados x, y, z. El vector b está en el plano y, z, ¿de acuerdo? Está en esa pared, digamos. Y el vector d está en el plano x, z. Aquí está. El vector t o el vector f que ustedes obtuvieron es ortogonal a ellos dos. Forma 90 grados entre ellos. Si nosotros aquí dibujamos el de ustedes, el vector f, iría hacia abajo. Este sería el vector que ustedes obtuvieron. Pero aquí también se estarían formando, a ver, con otro color. Ok, con este. Aquí se estaría formando 90 grados. Eso es lo que está pasando. El producto vectorial nos da un vector, pero este vector no es cualquiera. Es un vector ortogonal a los dos que utilizamos para construirlo. Entonces, bueno, esto también complementa la respuesta de hace unos momentos, en el que les decía, bueno, lo del ángulo, ¿no? La dirección del ángulo. ¿Queda claro entonces lo que está pasando aquí? Lo interesante del producto vectorial. Entonces, dados dos vectores, ¿solo existe Ajá. un vector ortogonal a esos dos vectores? O sea, solo puede haber un posible resultado para... No, porque si intercambiamos el orden, obtenemos un nuevo vector que sí, también va a ser ortogonal. Ajá. De hecho, aquí está. Por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, ustedes obtuvieron el vector menos 24i, menos 24j, menos 20k. Sí. Y yo obtuve Sí. el que difiere por 180 grados en dirección. Ah, sí, sí, sí. Y con ese vector que yo nombré t, también obtuve 0 en el producto escalar.
O sea que este vector T también es ortogonal Ah, ok. a D y a B. Ok. Sí, sí. Entonces, Mire, prof, le mandé una foto al chat, a ver si la quiere ver. a ver, voy a pasar rápido a... Entonces, el vector F y el vector C serían, T serían paralelos. ¿Cuál es, perdón? El vector F y el vector T, que son Esos. Ajá. ortogonales, ¿no? Esos Ortogonales, sí pues. tienen, tendrían direcciones paralelas. Ujú. Eso sí. Esos Y vectores sí. podemos sacar, bueno, no sé si puede hacer otra propiedad, pero podemos decir igual, ¿no? Que el producto cruz de bueno, de dos vectores, por ejemplo, el primero, ¿no? D cruz B da un vector. Y luego B cruz D, entonces ambos vectores son paralelos entre sí, ¿no? Sí. Los vectores que se obtienen al intercambiar el orden de los factores van a ser paralelos entre sí. Y eso no podríamos ponerlo como una propiedad o realmente no vale la pena resaltarlo. De alguna manera, la propiedad 3 que nos dice que el producto vectorial es no conmutativo, está implícitamente esto. Digamos, es una forma alternativa de enunciarlo. Ah, ok. ¿Vale? Ok, en esta imagen, ¿qué estamos viendo? Bueno, nada más quería que se fijara al gráfico, en el gráfico. Es como, bueno, creo que fue uno de los más bonitos que hice ahí en una clase, pero bueno, trata de que es que son, ay, ¿cómo se llamaban? Ah, son ejes, no sé, Ajá. o sea, es un eje que está encima y se va a mover y a rotar y va a quedar en un punto. Ahí está el que está en verde y rojo, ¿no? Entonces, pues ahí arriba usé todas las matrices y matrices de rotación, traslación. Había una que era como de vista o algo así, para ver si también la perspectiva de donde se estaba viendo el plano cambiaba. Y otra, no me acuerdo bien. El punto es que, pues, el gráfico es un paralelepípedo, ¿no? Ok, a ver. Vale, sí entiendo lo que está aquí haciéndose. Estamos tomando un sistema de referencia XY y se está Ajá, sí, rotando. exactamente, un sistema, sí. Sí, un sistema de referencia XY que se está rotando aquí aparentemente respecto al eje X, parece. Ajá, es un sistema que está en un plano normalito, que es el de gris, y el sistema es el de azul. Entonces, El ese es el que rotado. se va a estar moviendo ahí en toda esa área. Y según ahí primero se movió del origen para ahí donde hay un 4,2,6 y después arriba, después atrás, después arriba otra vez, después en y ahí se quedó. Y ahí se usan vectores ya nada más para ver, como lo que estamos viendo ahorita, el vector ¿qué? Resultante. Sí, estas configuraciones o estas modificaciones se pueden, digamos, se entienden más fácilmente al lenguaje de vectores. Ujú. Es más fácil verlo, porque solamente esta idea que les comentaba, ¿no? De ubicar un lugar. ¿Cuánto me tengo que mover en el eje X? ¿Cuántos en el eje Y y en el eje Z? Entonces, sí es más fácil así entenderlo. Si yo quiero cambiar mi origen de coordenadas a otro punto, pues solamente díganme cuántas unidades o metros me tengo que desplazar en cada dirección para ubicar el nuevo origen. Y es que sí le tenías que agarrar bien la onda a eso del gráfico, porque si se da cuenta, ahí mis líneas punteadas que están hasta abajo, pues no están realmente en el eje, ¿me entiende? En el eje Y. Están como un poquito más separadas y es porque no sé qué pasó, pero no grafiqué bien. Entonces, pues ya no se dio cuenta la maestra
qué chido, pero sí, no me había quedado bien. Entonces, pues hay que saber graficar chido, yo creo, ¿no? Eso, y también tiene que ver el que estamos o se está intentando graficar algo de 3D en 2D. Y eso dificulta el que se vea claramente. Porque si esto lo pudiéramos ver en una animación, ¿no? Tridimensional, pues ya podemos ahí cambiar ¿cómo se llama? Claro. La línea de vista. Ver todo Ya. con más exactitud, ¿no? Exactamente. Es lo que le decía, que había una dimensión en la matriz, esa 4x4, que es la que está hasta abajo, que es puro 0, 3 ceros. Esa era como que la matriz de las componentes en donde está en el plano nuestra visión. Ok, ¿Me entiende? okay, entiendo. En ese momento está ahí bueno, pues no tiene, es nula, o sea, donde quieras, ¿no? Pero sí, luego y es lo que está diciendo, o sea, por ejemplo en Solid, que hagamos esto. Entonces yo me puedo mover así y ahí cambiaría mi perspectiva. Mi primera persona. Sí, exactamente como el gráfico que creo que les envié, ¿no? El link en GeoGebra, donde se pueden cambiar, Ándele, rotar el perfectísimo. sistema de referencia para, pues, no sé, ubicarse viendo todo el plano XY o ubicando el plano ZY o tener una perspectiva de todos los ejes. Pues Okay, bueno, muy nada bien, más era enseñarle eso. Ok, sí, muchas gracias. No, Bien, usted, jóvenes, no sé si queda algo pendiente de lo comentado hasta este momento con relación a el producto vectorial, cómo calcularlo, pero también qué propiedades tiene. No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces estaríamos terminando nuestra sesión en este punto. Les recuerdo, importante, el lunes que viene es el primer examen parcial. El examen va a abarcar temas desde análisis dimensional hasta lo visto la semana pasada. Es decir, el tema de multiplicación de vectores, que comenzamos a ver el día lunes, no va a formar parte del examen. Solamente las sumas y multiplicación por escalares, construcción de vectores en el plano XY, por ejemplo, sí vendrá como parte de la evaluación. Y todo de análisis dimensional. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, profe. Vale, entonces el examen se va a hacer durante nuestra sesión de 2 horas que tenemos el día lunes para que pues estén al pendiente. En Entonces Classroom les publicaré las indicaciones al respecto. ¿Va a venir solamente esta suma de profe. vectores, profe? Suma de vectores y multiplicación por escalar. Hasta multiplicación. Sí, tanto en 2 como en 3 dimensiones. Vale. Todo lo de producto de vectores, escalar o vectorial, no forma parte de la evaluación. Ok, Profe, entonces gracias. tampoco Vale, profe. vendrán los cosinos directores. Cosenos, eso sí va a venir. Ah, ok. ¿Vale? Bien, jóvenes, pues bueno, terminamos la sesión. Que tengan excelente fin de semana y también feliz día de asueto el día de mañana. Igual. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego. Excelente día, hasta luego. Igualmente, Gracias, gracias. profe, igualmente. Hasta luego. Excelente tarde. ¿Con usted cuándo teníamos Bye. clase, profe? Aparte de hoy. El día de mañana y de Ajá, ahí que hasta no el hay lunes. clase. Ah, ok. Entonces sí, nos veríamos hasta el lunes. El lunes ya es el examen, ¿no? Sí. Vale. Hasta luego. Hasta luego, profe.